¿Qué tipo de auditoría o aseguramiento de la información puede prestar como revisor fiscal? Claro, yo le aviso. Buenos días, Álvaro, y con mucho gusto, ¿no? Sí, o sea, generalmente son, digamos, 4 tipos de aseguramiento con uno como revisor fiscal. El primero sería que la contabilidad se lleve conforme a las normas legales y a la técnica contable. Segundo sería que las cifras de los estados financieros estén conforme a los libros de contabilidad. El tercero sería, pues, si existen reservas, cuando uno firma un estado financiero deben colocar si existen reservas respecto a esos estados financieros. El cuarto sería que si el desarrollo de sus operaciones no tiene que mirar si se ha cumplido con las normas tanto legales como estatutarias de la sociedad. Si se ha cumplido el objeto social, si se han acatado los estatutos sociales y lo que se definió en las juntas, tanto de accionistas como de socios. ¿Qué tipo de auditorías o aseguramiento de la información puede prestarse como revisor fiscal? Permíteme un momentico, aquí yo tengo un poquito que nos permite. Bueno, el revisor fiscal en Colombia, como alcance de su trabajo, debe desarrollar una auditoría integral. Es básico que se tenga en cuenta esto. O sea, debe desarrollar una auditoría financiera, una auditoría de cumplimiento, una auditoría operacional o de gestión y una auditoría de control externo. Esta auditoría integral se deriva de sus funciones legales y ha sido definido por los pronunciamientos. O sea que esa es básicamente la técnica de auditoría que existe hoy en día, que en nada se diferencia de la anterior. ¿Qué normas de la SNAI utilizan para el desarrollo de la labor al momento de emitir el informe o el dictamen en los estados financieros? Bueno, la verdad es muy importante la pregunta, porque en el informe del revisor fiscal a términos financieros, tú tienes que dar que en veracidad a la norma. Sabes que el principio de la buena fe alcanza su mayor alcance durante la revisoría fiscal. La ley 43 de 1993, que es la que regula efectivamente la profesión de contador público, dice claramente cuáles son los lineamientos que debe seguir el revisor fiscal a hacer sus dictámenes. Obviamente hay que tener en cuenta toda la normatividad vigente y saber que el proceso de conversión a norma internacional de 1314 del 2009 que obliga un plazo a partir del 1 de enero del 2007 toda la aplicación de la normatividad de la ley 2649 del 93. ¿Cuál es el objetivo de los servicios profesionales que presta en las empresas como auditor o revisor fiscal? Pues la mayor función lo verían como financiera, la fiscal, función ideal es del patrimonio de la sociedad, porque es que la revisoría fiscal no se sigue única y exclusivamente en la parte contable y financiera. La revisoría fiscal es de manera transversal de la empresa, de la social, de la laboral, de la administrativa, de la control. Toda esa investigación, el cumplimiento de la norma a cabalidad es lo que va a permitir que tengamos un buen enfoque profesional. Eso es lo que tiene que hacer un auditor y un revisor fiscal. El mayor enfoque es cuidar el patrimonio de los socios o de los accionistas. ¿Cuáles son los objetivos de la revisoría fiscal? Bueno, los objetivos de la revisoría fiscal son las siguientes. En sus funciones, el revisor fiscal debe practicar una auditoría integral con los siguientes objetivos. Determinarse a su juicio como revisor fiscal los estados financieros del ente presenten de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, que en este momento eso es lo que se denomina una auditoría financiera. O sea, desde el punto de vista financiero debe verificarse que la contabilidad se lleve de acuerdo a las normas aceptadas en Colombia. Después debe determinar si este ente cumple con las disposiciones legales que le sean aplicadas en el desarrollo de sus operaciones, y eso es una auditoría de cumplimiento, o sea, que cumpla con la norma
con los cánones de la Cámara de Comercio, con los cánones del Código de Comercio, con las leyes legales de la DIAN, o sea que cumpla. Eso se llama auditoría de cumplimiento. Luego debe evaluar el grado de eficacia y eficiencia en el logro de sus objetivos previstos por el ente y grado de eficiencia y eficacia que se han manejado los recursos disponibles. Eso es una auditoría de gestión. Entonces, verificar que la actividad que desarrolle la empresa sea eficiente y eficaz para poderle rendir un resultado a los socios. Y por último, debe evaluar el sistema de control interno del ente para conceptuar sobre lo adecuado del mismo, y eso es lo que se llama auditoría de control interno. Entonces, cumpliendo esas funciones que es desarrollado la auditoría, el marco legal, pues la auditoría integral, puedes cumplir con los objetivos de la revisoría fiscal. ¿Cuáles son los objetivos de la revisoría fiscal? Los objetivos de la revisoría fiscal, yo los defino en dos. El general es que se cumplan los estatutos legales como los que se define en juntas de cada sociedad. En cada sociedad, cuando se reúnen, definen unos estatutos, unas normas, unos procesos a seguir. Verificar el cumplimiento de esas normas, tanto internas. Cuando uno habla de normas internas, la junta se reúne y establece unos estatutos, unos parámetros a seguir. Y externas son pues las normas legales, ¿no? Y dictaminar los estados financieros. Verificar que las sociedades cumplan la función social de la empresa también, ¿no? Una empresa tiene actores internos y externos. Cuando yo hablo de actores internos, hablo de los socios, empleados, y externos, proveedores, acreedores, bancos, etc. El revisor fiscal debe ser que se cumpla toda la norma legal para que los externos y los internos no se vean afectados. ¿Qué condiciones de idoneidad y diligencia profesional requiere para la presentación de los servicios profesionales que usted realiza? Como te diga, el decreto 2649 perdió vigencia, pero el decreto 2650 no perdió vigencia. Decía, también la ley 43 habla acerca de la buena práctica contable de los contadores y los revisores fiscales. Aquí, la capacidad, y todos certifican bajo los parámetros legales de los principios de la buena fe. Nuestra bella profesión permite siempre evaluar la legalidad y la constitucionalidad del cumplimiento de toda normatividad frente a la auditoría y la revisoría vigente, tanto en NIAF como en la normatividad que viene aplicándose en Colombia. ¿Cuáles son las condiciones idóneas y la diligencia que debe tener un revisor fiscal para ejercer su profesión? Bueno, antes de iniciar la labor es importante tener en cuenta las NIAs, las cuales garantizan la debida ejecución y un adecuado soporte de la elaboración de los papeles de trabajo. Antiguamente se usaban los sistemas de auditoría manuales, hoy en día, como se aplican normas internacionales, entonces se aplican NIAs. Pero las NIAs tampoco se diferencian del sistema antiguo, o sea, es simplemente auditoría y debe cumplirse con la norma. Deberá tener en cuenta las técnicas en el ejercicio de su revisoría y estructurar un proceso auditor y un avance verificando aseveraciones, evidencias técnicas de auditoría, procedimientos de auditoría e informes para llegar al final a un informe definitivo donde pueda determinar que la auditoría se efectúa de manera idónea. ¿Cuáles son las condiciones idóneas y la diligencia que debe tener el revisor fiscal para ejercer su profesión? Las condiciones existen. En toda la vida existen unas normas internas y externas. Externas. Puede ser un contador público. Nadie más puede ejercer la función de revisor fiscal. Debe tener independencia, ¿no?, frente a la empresa. Por ejemplo, un socio no puede ser revisor fiscal de la empresa, que carecería de independencia. Un empleado no puede ser revisor fiscal de la empresa. Existe también una independencia en el sentido de grado de consanguinidad con la familia. Por ejemplo, mi esposa es gerente de una empresa, pues yo no puedo ser revisor fiscal de esa empresa. Tanto familiar o vincular en ese sentido. O sea, que no haya compatibilidad.
Además debe haber cierto grado de independencia, experiencia adecuada también, ¿no? Sí, Puede ser que salió sin experiencia y el revisor fiscal debe acreditar un grado de experiencia. ¿Cuáles son los riesgos en que puede incurrir el revisor fiscal en la ejecución de un contrato de auditoría o aseguramiento? Riesgos, los que quiera, ¿no? Si uno no logra hacer un proceso acorde a los estatutos de la sociedad, puede ser que incumpla una norma de un estatuto, que incumpla una norma tanto legal. Normas internas, como le decía, normas internas son los estatutos de la sociedad. Externas es pues la ley, el código de comercio. Que no verifique bien que se cumpla eso. Si hay un cumplimiento de eso, puede correrse en un riesgo de un fraude, cualquier cosa, pues, y las consecuencias, el revisor fiscal es el que va, primero que pone en riesgo su perfil profesional, hasta hay revisores fiscales que llegan a parar a la cárcel, digamos. O sea, el incumplimiento normativo, digamos, que no se cumplan las normas establecidas tanto en el Código de Comercio como en las actas, en los estatutos que establecen las sociedades. Cada sociedad tiene sus estatutos, entonces el revisor fiscal debe velar porque se cumpla eso. Si no se cumple eso, el riesgo que corre puede ser hasta de tipo penal. ¿Cuáles son los riesgos en que puede incurrir un revisor fiscal en la ejecución de un contrato de auditoría? Bueno, tiene varios riesgos, ¿no? Responderá por los perjuicios que ocasione a la sociedad o a sus asociados o a terceros por negligencia doble en el cumplimiento de sus funciones. Y esos son unos riesgos de carácter administrativo. Pero a su vez, tiene una responsabilidad penal por falsedad en documentos privados. Cuando se autorizan balances con inexactitudes graves o se rinde informes contables con inexactitudes a la Asamblea o Junta de Socios, más la interdicción temporal definirá para ejercer el cargo de revisor fiscal. O sea, si uno viola todas estas normas, puedes quedar interdicto y no podrás ejercer el cargo de revisor fiscal. Entonces uno tiene que tener en cuenta que hoy en día la norma garantiza que la información que uno suministre sea apropiada para los entes de control y para las entidades financieras, porque uno se puede volver responsable de lo que se diga dentro de un balance. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. La responsabilidad del contador profesional no es exclusivamente satisfacer las necesidades de un cliente o de un empleador. Entonces, por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta. La responsabilidad del auditor de identificar y evaluar los riesgos de error material en los estados financieros mediante un entendimiento de la entidad y un entorno y control interno. Este entendimiento es un proceso conjunto y dinámico de objeción y actualización y análisis de información sobre la auditoría. Permite al auditor planear la auditoría y evaluar los riesgos. La información obtenida puede servir como evidencia de auditoría. Entonces es importante tener esto en cuenta. ¿Cuáles son los riesgos en la ejecución de los contratos de la auditoría o aseguramiento de la información? Pues los riesgos en hacer una práctica contable que realmente vaya a menoscabar los intereses de los socios de la compañía, de la administración. Por eso siempre se debe hacer un estudio responsable, un análisis de unas variables realmente, un estudio de cuantificación muy válido que permita que, a pesar que tú hagas un muestreo, te permita hacer una actividad de investigación con idoneidad y con características sólidas que te puedan conllevar a tomar una buena decisión. La matriz de riesgo es una labor fundamental, no solamente como contadores, como revisores fiscales, como auditores, sino ante todas las profesiones, que te va a permitir que realmente puedas medir el alcance de los riesgos y cuál va a ser el impacto que va a hacer sobre tu decisión profesional. Después de finalizadas las entrevistas, podemos concluir que el rol del revisor fiscal es llevado a cabo por un contador público y que se puede realizar en cualquier área de la compañía, ya sea a nivel de control interno, contable o financiero.
Los objetivos de la revisoría fiscal son el verificar que la información suministrada por el área en la cual se está auditando sea fidedigna, que sea razonable y acorde con la normatividad. Para el revisor fiscal llevar a cabo sus funciones debe contar con una idoneidad y una diligencia, es decir, que debe estar capacitado para realizar esta función tanto a nivel intelectual, estar actualizado con la normativa, como a nivel integral dando cumplimiento al código de ética, que pueda realizar su labor con responsabilidad y con integridad. Los riesgos que puede incurrir un revisor fiscal en un contrato de auditoría es el realizar o emitir una opinión errada porque la información que haya recolectado durante el tiempo de la auditoría tenga errores que afecten su informe. Por lo tanto, es responsabilidad y va ligado con lo que ya hablamos, que es la idoneidad de que debe estar capacitado para realizar dicha labor, de modo que la información, la actividad que él realice y la información que suministre sea la correcta. Muchas gracias por su tiempo.